Gracias, Jesús. Vamos, por favor, si tiene su Biblia, vamos a leer en el Salmo, Please come to Psalm capítulo 8, 8. 3 al 8. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién lo puso? ¿Cuánto puso? Todo. Lo puso Dios debajo de los pies del hombre. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El tema de hoy, mis hermanos, Today's es sermon. ¿qué es un decreto? What is a Un decree? decreto. La palabra describe, The word describes especialmente en el Antiguo Testamento, habla tanto in the Old de Testament, los mandamientos, speaks of the commandments, estatutos y statutes, decretos. and decrees. Pero hoy queremos hablar Today we'll lo discuss que es un decreto what a decree is para entender. to understand, Porque cuando leemos la palabra decreto, because when we read the word no decree, entendemos qué significa eso. we don't comprehend what it means. Y si no entendemos, no podemos aplicarlo. And if we don't, we can't apply it. Porque es un instrumento It's an instrument para establecer el reino. to establish the kingdom. Un decreto es una decisión A decree is a decision de una autoridad competente of a competent para authority regular to regulate una situación. a situation. Es una decisión A decision tomada por una autoridad competente taken by a competent para authority regular to regulate cualquier situación. any situation. Eso es un decreto. It's a decree. Ahora, ¿quién ejerce esos decretos? Who exercises these decrees? Generalmente en el mundo físico, In the physical world, a nivel de gobierno, in the government, lo ejercen dos. Uno, it is two. los One, reyes, the kings. y segundo, los Second, presidentes. presidents. Ellos pueden They ejercer can exercise las órdenes ejecutivas. Eso es un executive decreto. orders. El decreto no es ley. The decree is not a law. Es un acto o es una It is decisión an tomada action por necesidad taken para controlar una By situación. need to control Pero a no es situation, ley. but is not law. El decreto es más inferior que la Decree ley. is inferior than law. Para que el decreto So the decree llegue a ser ley, becomes law. tiene que aprobarlo el Congreso. The Congress has to approve. El Congreso tiene que avalar y decir, sí, Has to vamos a say, establecer esto yes, por ley. we'll Y establish it entonces as se law. establece la ley. Then it's Ese law. decreto puede llegar a ser ley. This decree will become law. Los decretos, hermanos míos, The decrees, brethren, todo lo que acontece en el mundo físico, everything that happens in the sucede en physical el world mundo espiritual. happens in the spiritual world. Dios decreta. God decrees. Y el decreto This decree hace makes y afecta a la creación. and affects creation. Tiene tanto poder It has so much power que afecta that it a affects toda la creación. all the creation, Y la creación se somete a los decretos. and it submits to those decrees. Es ciertísimo, It hermano. is true, brethren. Es una maravilla esto. It's marvelous. El decreto significa autoridad. The decree meaning authority, No solo es hablar. not just speaking. Acordémonos que Let's remember el decreto lo tiene que ejercer alguien que tiene autoridad. the decree is exercised by someone with authority. Pero para tener la But autoridad, to have the authority, la autoridad la tiene que la persona the person recibirla. has to receive it.
No puede ejercer autoridad si cannot no la exercise recibe. authority if they don't receive it first. Toda autoridad proviene de All authority comes Dios. from God. Toda autoridad proviene de Dios. All of it. Y uno la tiene que recibir, We en el receive caso de it, nosotros, in this case, recibir la autoridad de parte del The Señor. authority from Y God. luego que la recibimos And once siempre, we receive it always, debemos ejercerla. we should exercise it. La autoridad no se da nomás para The authority is not just given por nada, sino tiene for un nothing. propósito. It has a purpose. El propósito de los decretos The es purpose of decrees establecer el reino To establish the de kingdom Dios. of God. Ese es el propósito That is de the los purpose decretos. of the decrees. Que el reino de Dios se That the kingdom implante. of God is implanted. Jesús vino Jesus came e implantó el and reino. implanted the kingdom. Adán lo perdió Adam lost y it. Jesús vino a implantarlo Jesus otra came vez. and implanted it again. Adán perdió la autoridad Adam que lost Dios the le dio authority sobre that God toda la gave to tierra. him over all the Jesús earth. vino y la Jesus recuperó. came and recuperated it. ¿Cómo la pudo recuperar? How did he recuperate Porque él it? nunca pecó. Because he never sinned. Él nunca pecó. He never sinned. Y por tanto, And therefore, tenía la autoridad he de had the Dios. authority of God. Toda la autoridad de Dios All para the ejercer authority esa, of God to ejercerla exercise it y establecer el and reino de establish the Dios. kingdom of God. Aquí en este Salmo, capítulo In 8, Psalm 8, dice, David está viendo esas cosas y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermano mío, brethren, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? who are you? Who am I? Para que So that le pueda dar órdenes a las estrellas, you can order the stars, a el sol, a la the luna, sun, the moon, a las aguas, the waters, a los vientos. the winds. ¿Quién es? Who are you? Bueno, somos We are seres creados por Dios, beings hechos a created su by imagen y a God, su made semejanza. in His likeness and image. ¿Cómo creó Dios las How did cosas? God ¿Cómo hizo create Dios things? la creación? How did God make the En Génesis creation? capítulo 1 dice, Genesis 1 says, en varios versos de ahí Several cuando hizo la verses. creación, y dijo Dios, and God said, sea la luz. let the light be. Dijo. He Cuando said, dice la palabra decir, when it says, he no es said, hablar, it's not just speaking, es declarar con It is autoridad declaring para with que authority. acontezca lo que está diciendo. so it happens what you're declaring. No es un hablar solo por Not hablar. just speaking for speaking. La palabra lleva la autoridad word has y la the creación authority, tiene que and ejecutar creation has tal to como se le ordena. Execute just as it's told to. Y fue la luz And it was the light, y Dios llamó a la luz día And y a God called the light day, la oscuridad and the noche. darkness night. Y vio Dios que las God cosas eran saw buenas y that buenas things en were gran manera. good. Y así va describiendo toda la He creación, describes hermano. the creation. Todo lo hizo con el poder Everything de su he palabra. made it with the power of En his Hebreos word. capítulo Hebrews 1 dice 1 says, que todo everything lo visible y lo no visible visible and non-visible lo sustenta con el is poder sustained by the power de su palabra. of his word. Todo, hermano. Everything, brethren. Tú puedes Can you comprender comprehend el poder que the tiene power la it palabra. has, the word? El poder que Dios nos The da cuando power tú la God recibes gives y to la us crees. when you receive it ¿Cuánta and believe it, potencia how tiene much esa palabra? strength It has this word. Cuando dice todo es And it says, posible everything para is los que possible creen. for those who believe. Todo es posible. Everything is possible. Lo oímos con We nuestra hear it mente, with our mind, pero no but we comprendemos don't esto. comprehend it. Todo es Everything posible. is possible. Le pregunto a I usted, ask you, si pudiéramos creer if we could believe esas palabras, those que words, todo es that posible everything para is los que le possible creen for a those that believe Dios, God, ¿a usted quisiera creer? would you like to believe? Hermano, yo quisiera creer. Brethren, I would like to Yo believe. quiero creer. I want to believe. Porque hay más de lo que ahora Because there's nosotros more conocemos. than what we know Hay now. más. There's more. Hay poder. There's power. Todo lo sustenta con el Everything poder. is sustained by de the su power palabra. of His word. Sea la luz.
Let there be light. Cree los cielos, las lumbreras mayor y la heavens, lumbrera menor fueron the hechos. lights, the sun. Hermano, es autoridad. It's authority. La autoridad Authority está para ordenar, is to para que bring order. toda la creación conviva en armonía. so all the creation Esa es la lives in función de la harmony. autoridad. This is the function of authority. Pero hablando de la humanidad, Speaking of humanity, a la humanidad no le dijo que he lo didn't creó con la tell palabra. humanity that he created Dice que lo hizo con with the sus word. manos. He created it with his hands. Fuimos creados diferentes, We were created different a su imagen y a su semejanza. in his image and likeness. Él gobierna He governs el mundo the espiritual spiritual world. y en la creación, en and la in the tierra, le dio la creation on autoridad earth, al He hombre. gave authority to men, Eso quiere decir usted meaning you. tiene la autoridad del You Señor have the authority of the Lord para señorearse sobre to todas lord las obras de over sus all manos. the things of Y his dice hands. que lo ha puesto todo debajo de sus He pies. put everything under your feet. ¿Qué significa eso? What does this mean? Autoridad. Authority, Autoridad absoluta. absolute authority. Pero si no entendemos, If we don't understand, nosotros generalmente, por no generally, entender, for not understanding, tenemos miedo a ejercer la we autoridad. have fear to exercise authority. Aunque Dios dice que lo tenemos, Although nos da God miedo says ejercerla. so, we are afraid to exercise it. ¿Y qué tal si no me responde? What if he doesn't answer? Moisés, Moses, cuando le mostró, le dijo que fuera a sacar al pueblo. when he told them to take out the Y le dijo, ¿qué people, tienes en tu mano? he Una said, vara, "What dijo. do you have in your Tírala. hand?" La tiró, His staff, se le hizo culebra. threw it, Y it Moisés became a huía snake. de la culebra. And Moses ran from the snake. La autoridad nos da The miedo. authority gives us fear. Tenemos miedo a que nos rechacen. We are afraid to be rejected. Tenemos miedo a que nos critiquen. We are afraid to be criticized. Tenemos miedo a perder amigos Afraid to lose friends. o amistades. Friendships. La autoridad, hermanos Authority, míos, brethren, generalmente Generally, se desliga de toda amistad. it lets go of all friendships. No puede tener tantas Cannot have too amistades many comprometidas Friendships that are el que compromised ejerce la autoridad. and exercise authority. La amistad se puede tener, pero sin friendship can compromiso. be had without compromise. ¿Cómo quiero decir? Sin comprometer Meaning without compromising la obediencia a Dios obedience to Jesus. por tener una amistad for con una having a persona. friendship with a person. Mucha gente pierde eso Many people lose this. con tal de tener ciertas amistades. To have friendships, Dejan they leave la autoridad del Señor. the authority of the Lord. Hermanos míos, Dios quiere God wants, que brethren, aprendamos a ejercer la for us to autoridad. learn to exercise the authority. Si usted se da cuenta, If you realize, sentimos inseguridad. we feel insecurity. Nos da miedo hasta caminar delante de la gente We're afraid to walk in front of people. porque pensamos que nos van a Because we think criticar, that que van a they're gonna pensar muchas criticize us, cosas. they're going to think so many things. Eso es miedo a la That autoridad. is being afraid to authority. ¿Por qué ese miedo? Why? Porque no ejercemos la autoridad que ya nos dieron. Because we don't exercise the authority we've been given. Jesús dijo, yo les doy mi Jesus autoridad. said, I give you my authority. Hermano mío, Brethren, ¿por qué why? si una persona no ha hecho lo If a malo, person has not ¿por qué done siente evil, vergüenza? why are they ashamed? por qué no es libre Why are they not delante de la free gente? before people? ¿Por qué no es libre? Why? La razón es que The tiene reason condenación. is they have condemnation. Pero la pregunta es quién se lo The causa. question is who causes it? Es el enemigo. The enemy? ¿Y cómo sabe que es el enemigo? And how do you know it's Solo the tiene enemy? pensares malos. You have bad thoughts. Pero la persona no piensa The que es el person diablo. doesn't think it's the devil. ¿Qué se supone debe hacer supposedly alguien que está recibiendo someone pensares do malos that cuando is los receiving está bad thoughts sintiendo? ¿Qué when se they're supone receiving debe it? hacer? What should they do? ¿Ejercer qué? Exercise what?
Porque Jesús le dijo, yo les doy mi Because Jesus autoridad said, "I give you my sobre authority toda fuerza over del all enemigo y the nada power of los the va a devil, dañar. and nothing will touch you." Esa es la razón That is por the la cual reason el creyente ha Why perdido la believers autoridad have lost porque no la authority, ejerce. because they don't exercise it. Sienten los efectos They feel the demoníacos effects of the y devil, no and they ejercen don't la exercise autoridad. the authority. Entonces los demonios se quedan ahí Then the y lo demons stay empiezan a condenar, a avergonzar y begin to condemn, menos ejercen la autoridad. And then they don't exercise Y los the llevan hasta authority. sentirse And they make them feel nada. like nothing. Cuando Dios dijo, yo When les doy mi God said, autoridad. "I give you my authority." A veces decimos, Señor, Sometimes libérame. we say, "Lord, set me Hermanos free." míos, Brethren, muchas veces many times Dios tiene misericordia y sí God nos has oye. mercy and He hears us. Pero en verdad lo que Él But quiere es que cada truly, quien what ejerza He la wants autoridad. is for each one to exercise the authority, Que ejerza la autoridad. to exercise it. La autoridad cuando ejerce, la autoridad The cuando authority, la resisten, When it's ¿cómo resisted, reacciona? how does it ¿cuál es la respond? primera reacción What de is una the autoridad first cuando la response of an resisten? authority when it's resisted? Enojo. Anger. ¿Y qué es el enojo? And what is anger? Aumento de adrenalina. Increase of adrenaline. Y los tejidos se ponen en alerta, And the hermano. body is alert. Aquí va a haber una guerra There will be a war y la voy a here, ganar. and I will win it. Eso es lo que es. Es una guerra. It is a war. Y entonces, hermano mío, And then, cuando brethren, se está viendo esa resistencia, When you see el the creyente debe ejercer the la believer autoridad. needs to exercise the Si authority. vemos If we see que hay demonios que nos están poniendo that there's pensamientos, demons hermanos, putting thoughts todos in ya our heads, sabemos que eso viene de los we know demonios. that comes from the devil. ¿Por qué nos tiene que estar atormentando Why is it tormenting días us? o semanas? Days, weeks. A veces no creen Sometimes they don't believe la autoridad que Dios nos the ha dado. authority that God has given them. Pero la tiene que creer, But you hermano. have to believe it, brethren. A veces queremos que Dios venga a echar fuera a los Sometimes demonios. we No lo va a want hacer. God to come and Porque cast ya out the le dio demons. autoridad a cada uno But de He nosotros. already gave Nosotros us the tenemos que authority. hacerlo. We need to do it. En mi In nombre, my dijo name, He Jesús. said, Jesus. En mi nombre. In my name. Usted tiene que You entender have to que understand el nombre de Jesús that the name of Jesus tiene todo el poder, no es has un all the amuleto. power. El nombre de Jesús The es name of autoridad. Jesus is authority. Usted tiene que entender You have to y tiene que understand. saber. Jesús dijo en You have Mateo to 28, know. 18, Matthew 28, a mí me ha 18. sido dada toda Given to autoridad me en all el cielo y en la authority in tierra y heaven, debajo de earth, la and tierra. under earth. Y esa misma autoridad And que that Dios le same dio a authority Jesús God gave to es la Jesus misma que is nos the ha same transmitido a one that He nosotros. transmitted to Y us. no debemos And we should not de faltar, debemos ejercerla We need to en cualquier exercise it rango, in any range. en los cielos, en la In tierra the y hasta heavens, debajo. earth, and under the earth. ¿Puede afectar? Claro que Can puede it afectar. affect? Yes. El Señor lo dijo. The Lord said, Todo lo que ustedes everything you aten bind en la tierra, on earth, cuando alguien ata, por ejemplo, un someone juez, binds, cuando for dicta una example, sentencia, when there's a sentence from the judge, es una condena, it is a condemnation. es un juicio It is a judgment. y se debe cumplir como And está it needs to escrito. be fulfilled as Usted it's tiene written. la You autoridad have the para authority to ejercer exercise decretos. decrees. Tiene la autoridad de parte de You have the Jesús authority from Jesus para que decrete so that you decree. esa situación que está atravesando. situation you're Tiene que facing, you decretar have to decree it. lo que usted espera que haga What you Dios. expect for God to do. Dios no lo... Miren, hermanos Look, amados, brethren, yo veo que Dios nos está alumbrando. I see that God is giving us light. Necesitamos entender. We need to understand. Hay muchas cosas There's many things que vivimos en la vida that we diaria, live hermanos, in our daily lives que están como amarradas that are bound porque nosotros no hemos because ejercido la we have not autoridad exercised the correctamente. authority correctly. No hemos decretado. We have not decreed. No hemos funcionado como la autoridad del Functioned Señor aquí en la as the tierra authority en of the contra Lord de here eso on que earth nos afecta. Against that which affects us.
Y lo tenemos que hacer. And we have to do it. Esa es su voluntad. It is His will. Por eso le leí el Salmo This is 8. why I read Psalm 8. Porque dice que Dios lo ha puesto It says that debajo de God sus pies. placed it Todo. under His feet, everything. Es usted el Señor. It is from the Lord. Él es el Señor y nosotros He's que the somos, Lord, and we según la palabra, somos señores. Our Lord's. Pero un according to the señor es word, alguien que ejerce autoridad. Lord is someone that exercises authority. El que no ejerce autoridad The one viene a that doesn't ser exercise it esclavo. is a Porque slave. si no es Señor, tiene que Because ser if he's esclavo. not a Lord, Y he's si a no es slave. esclavo es porque And ya if es he's Señor. not a slave, he's a Lord. Y no se puede ser And he cannot Señor be sin ejercer autoridad. Lord without exercising the authority. No se puede, hermanos. Cannot be, brethren. Y no se trata de ser soberbio And con it's la not about gente. being Se proud trata de with ser people. soberbio, It's about violento being con el violent mundo espiritual. Against the devil in the spiritual world. Con eso debemos ser Against violentos. that we need to be violent. El Señor lo dijo así. The Lord said Dice so. que los violentos The arrebatan. violent grab the Arrebatan kingdom, en los cielos, grab the hermano. kingdom in heaven. Ahí es donde se dan las verdaderas That's batallas. where the true battles are won. Pero ¿acaso yo voy a los cielos? No But do yo, I go pero to mis heaven? palabras It's not me, llegan. but my words arrive. Y van horizontal, y van arriba y van abajo. Horizontally, A donde vertically, las dirija wherever llegan we direct them, exactamente. they arrive Y hacen exactly. exactamente lo And they que, do lo que Dios exactly pone que what diga. God places in us to say. Hermanos amados, Brethren, yo recuerdo I remember en dos ocasiones. 2 occasions. En una ocasión yo estaba trabajando por Once allá, I was working donde está la llave de del agua para allá con la subvisión y el where parqueo the atrás. water faucet is from the Y yo tenía subdivision. concreto hecho I had concrete made y el agua venía. and the rain was coming. Y me acordé de Josué. I remembered Joshua. Oh, dije no. I said Le dije al agua, to the water, aprecio todo lo que haces, I pero esta appreciate vez everything you do, but no this puedes time caer aquí. you cannot fall here. Tienes que ir a otro lugar. You have to go Le somewhere hablé else. I spoke a to la it, creación, to the creation, porque la creación responde a because los the decretos. creation responds. La creación no responde a las pláticas. It doesn't respond to La creación conversation. responde It a la responds autoridad. to authority. La creación responde a la autoridad, Responds to authority. a un decreto, pero no a pláticas. Decree, not just conversations. Y le dije, And I said, yo sirvo a tu I creador y a mi serve creador. your creator and Y my lo que estoy creator. haciendo And what I'm doing es para la gloria is de for Él. the glory of Así him. que, por favor, ve para allá. Y se Therefore, fue, please Go hermano. over there, and he left, brethren. Y después me pasó aquí atrás. And later it Ahí donde ahora happened es el salón. back here. Igual tenía cemento, hermano, Same concreto thing, ahí. I had Y concrete no acababa. there, Y and si I had caía me iba a echar a finished. perder eso. Y le volví And a if dar it orden. fell, Y el agua bendita And se I volvió ordered ahí. the rain and the water La left creación again. The responde. creation responds. Dios la ha puesto God debajo has de los placed pies. it under our feet, No para despreciarla. not to despise it. Ella se mueve y moves responde a and decretos, responds a órdenes. To orders. Nosotros tenemos que aprender el We have to vocabulario learn de the Dios vocabulary. para poder, hermanos, salir hacia To be adelante able donde to Dios quiere que lleguemos. Go forward where God wants us. Jesús nos enseña. Jesus teaches Jesús us. vino He por came una razón. for a reason. La creación toda la The había creation, controlado el diablo ya. The devil had Toda. controlled it. Ya estaba completamente It was dominada por el diablo, completely hermano. destroyed. Y entonces el Padre, ¿verdad? ¿Qué The dijo? Father, Allá arriba dijo, pues no, vio al ser humano he perdido, saw a hermano. human being lost. Y dijo el Padre, And the Father ¿quién said, irá por nosotros? who will go for us? Y mira a Jesús. Look at Jesus. Dijo, heme aquí. He said, here I am, Mira Lord. al Hijo de Dios. Look at muy the Son amable. of God, so kind. Yo creo que hizo así. I think he bowed down. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. Porque para esto me has preparado Because un this is cuerpo. why you have prepared a body for me. El cuerpo es para hacer obras, The hermano. body is to do works, brethren. Para eso es. This is what it's for. He aquí que vengo, oh Dios, Here I come, O Lord, para hacer tu to voluntad, do your will, tal como está escrito just as it's en written el libro de in the mí. book. Eso vino a hacer Jesús. This is what Jesus A came to recuperar do, la to creación, recuperate the hermano. creation, El brethren. dominio de The toda la dominion creación. of all the Ya la creation. tenía el diablo, hermano. The devil had it, brethren. Jesús vino
Jesus came. Sacrificó plena y Sacrificed totalmente completely su vida, su his life, alma. his Él no vino soul. a hacer lo que él He didn't quería. come to do what he wanted. Él vino a hacer la He voluntad came de to su do the will Padre. of his Father. Bendito sea al Señor por eso. Blessed be Jesus Y en for esa it. voluntad nos In that salvó, will, nos redimió. He redeemed us. Pero ¿cómo es But how is it que el Señor that the Lord pudo establecer el reino? could establish the kingdom Si ya todo era oscuridad. if everything was darkness? Él trajo la palabra, He hermano, brought the word y la plantó. and he implanted it. Y decían la gente, este And hombre people enseña said, como quien These men tiene teach autoridad. as someone who has authority. ¿Por qué tiene autoridad? Why does he have authority? Porque hacía lo que Because su he padre did le what his mandaba, father hermano. commanded Cuando him. Dios envía a una When persona, God sends siempre a le envía person, con He always autoridad. sends him with authority. Si lo envía sin autoridad, no If va a he hacer sends him without nada. authority, nothing happens. Si alguna vez Dios If at one time le llama God para hacer una calls you función, to do a function, tiene que you entender have to understand que siempre Dios le that God añade la always autoridad. adds the authority. Cuando Dios le envía, When God siempre sends, He always le dijo Dios a Moisés, Moisés, God told ve y saca a mi Moses, pueblo. take out my people. Señor, dijo, no, Lord, dijo, he said, no. ¿quién soy yo? Y quién Who sabe am cuánta cosa I? le puso peros. And he said so many Y things. Dios le puso muchos peros y Dios se molestó con And él. God became angry. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? What Porque do él you have decía, in your ¿cómo? Yo hand? ni sé hablar y cuánta cosa. ¿Qué tienes en la Because he mano? said, Una I vara. cannot speak. What you Tírala. have in your hand, a Y la staff, tiró, se throw hizo it. culebra. It became a snake. Dijo, con esta He said, with this vas a one, dominar you will reyes. dominate kings. Hermano mío, la Brethren, autoridad authority que Dios nos ha dado that God has given to us es para dominar a is los to demonios. dominate demons. Y Jesús sometió todo. And Jesus submitted everything. Hoy Jesús tiene toda Today, la Jesus autoridad en has el cielo, all en the la tierra y authority debajo in de la heaven, tierra. earth, and under earth. Porque vino a decretar Because he came to decree las palabras de the Dios. words of God. Y lo hizo And he muy did bien, it. hermano. And he did it well. Sometió. He submitted. Hasta Pilato, hermano, tembló Even cuando Pilate sabía lo que trembled Jesús decía. when Mi reino he no es de heard este mundo. Dijo, what ay, es Jesus rey. said, my kingdom is not from this world. Oh, El you're hombre a king. tembló. He trembled. Jesús es el rey. Jesus is the king. Usted es parte de él. You are part of him. Y es necesario ejercer And la it's autoridad. necessary to exercise Porque it. Because es la única manera de it's the mantener only una way vida to ordenada maintain a life that has order como Dios quiere que la as God tengamos. wants it. Mira, hermano, voy a tomar algunos ejemplos We de have a cómo few examples Jesús of how Jesus lo hizo. did it. Primero quiero decirle, First, en Mateo 10:1, Matthew 10:1, dice que Jesús dijo, nos dio autoridad para Jesus echar gave fuera us demonios, authority ¿verdad, to hermano? cast Usted out ya lo demons, sabe, para sanar to enfermedades, heal the oigan nomás, sickness, dolencias, pain, para sanar enfermos, to heal the sick, para resucitar to muertos. resurrect the dead. Hermano mío, Brethren, ¿le parece poco o mucho? is this little or is too much? Para romper cadenas, To break the chains, para cancelar to maldiciones, cancel curses, para abrir puertas to open doors, o para cerrar to puertas. close doors. Todo lo que usted diga Everything that you- creyendo, Speak believing. le es hecho. It is done. ¿Todo? Everything, Hermano mío, por favor, brethren, please. todo lo que usted diga, Everything si lo cree, you speak, if you believe it, es suyo. it is yours. Todo lo que usted diga, pero si lo cree, If you believe it, es suyo, it hermano. is yours. Dios es bueno, God hermano. is good, brethren. Exageradamente bueno. ¿Cómo se Extremely abre good. y se expone ante nosotros para que podamos tomar de él, hermanos He míos? exposes himself to us so we can take from him. Ok. Quiero decirle Let me tell you,
algunos ejemplos donde A few Jesús examples manifestó sus where decretos. Jesus manifested. Algunos, porque hermano, por todos lados se ve eso. Everywhere he did it. Cuando Jesús resucita a When Jesus Lázaro, resurrects Lazarus, usted sabe que You que know, Jesús no estaba Jesus en Betania, wasn't in sino Bethany. que lo mandaron traer de allá, They pero Jesús no vino called him to come, inmediatamente, but he esperó didn't que se come muriera. immediately. He Y waited cuando ya until estaba muerto, Lazarus llega died. Jesús, viene When Marta, he died, Señor, si hubiera estado Jesus aquí mi called hermano no Martha, hubiera says, muerto. If you had been here, he wouldn't have died. Y le He dice says, Jesús a Marta, Jesus ¿dónde to está Martha, María? "Where is Mary?" Es que Marta Because Martha es figura del alma, hermano. is like the soul, Está bien metida con el mundo. and she's in the world. Y María es figura del Espíritu. And Mary is the figure of ¿Dónde the está Spirit. María? Yo quiero hablar Where con is María. Mary? I want to Cuando talk vino to María, Mary. le dijo las When mismas Mary palabras comes, she said the que same dijo words Marta. that Martha Solo que said. María estaba quebrantada y llorando y a But sus pies rendida. Mary was surrendering, crying Y at también his los feet. judíos que vinieron con ella And estaban the Jews that llorando. came with her Y were entonces crying. Jesús lloró. And Jesus cried. Tocaron a Jesús They touched Jesus. y dijo, ¿a dónde And he le said, habéis puesto? Where have you placed him? Y lo llevaron. And they took him. Y cuando estaba frente a esa tumba, And when he was in front viene of the Marta. tomb, Martha Ah, no, comes, porque Jesús dijo, quiten la because Jesus piedra. said, remove the stone. Y remueven la And piedra, they hermano. removed the stone. Y dice Marta, no, no, Martha Señor, said, porque "No, ya tiene Lord, 4 días y because es he's de been in there ya. 4 days, so it smells bad." Y dijo, Jesus Marta, said, Martha, ¿no te he dicho que si haven't creyeres I verás told la you that gloria you de Dios? believe you will see the glory of God? ¿Sabe, hermano, cuando You nuestra know, alma brother, se mete, When the soul comes in, nos aleja las it bendiciones? separates the blessings. No se trata de It's not about razonar, reasoning. se trata de It's creer. about believing. Y eso le dijo Jesús a And that's a what Marta. Jesus told Martha. Y entonces Jesús And then levanta su Jesus lifts rostro hacia el cielo. his eyes to Dijo, the "Padre, heaven and said, Father, Yo sé que siempre me I know oyes, you always hear me. pero no lo digo por I mí, don't sino say it por los for que están me, but aquí, for those that are here, para que ellos so sepan que that tú me they know enviaste. that you sent me. Cuando termina de decir When he esas finishes palabras, this words, levantó la voz. he lifts his voice. Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Le habló a un muerto, He hermano. spoke to the dead man. Le ordenó a He todas las cosas. Ordered all things. Toda la creación All responde a creation los responds decretos. to decrees. Toda la creación All responde a creation los responds to decretos. decrees. Dichos con autoridad de Said with Dios. authority of God. Y el muerto. And the dead Sí, su man, cuerpo estaba ya descompuesto, his cierto. body had decomposed. Marta tenía razón, Martha was right. pero el decreto es But the vida. decree is greater. Sal de él. Come out. Y el hombre salió, And hermano. the men came out. Decretos. Decrees. No le dijo, He Lázaro, didn't say, Lazarus, a ver, abran la tumba a ver si está todavía vivo. open it to see if he's still Le alive. dio órdenes. He gave order. Y el hombre salió. And the hermano. men came out. Es hermoso. It's beautiful. Me encanta. I love it. Segundo, Second, Jesús, Jesus, cuando va atravesando el mar, when he's crossing the sea, mire lo que le dijo a los discípulos. look what he told the disciples. Vayamos, Let's go crucemos el mar, cross the sea. crucemos el mar. ¿Qué le parece a the usted sea. esa palabra? What about this phrase? Jesús puede decir Jesus sí y can no. say yes A ver si or no. oiga, a ver si Listen, cruzamos el mar. Let's see if we cross the sea. Cuando Jesús dijo crucemos Jesus el mar, said- es que ya estaba allá, He hermano. said, cross the sea, he was already there. No se puede You cannot, o no se debe. you should not. A ver si paso. Let's see Hermano, if it happens. eso That es una maldición. is a curse. En lugar de que acontezca, Instead of nunca it va a pasar happening, it aquello. won't happen. Porque ya tiene la duda Because they have sembrada, the no va a doubt. funcionar. It won't work. A ver qué pasa, pues no va a pasar nada, Let's hermano. see what happens. Nothing will Dios happen. responde a God la responds to the fe. faith. Dios mueve, a Dios God lo mueve moves. la fe, God is no moved la by duda. faith, not by doubt. La duda no le hace ni Doubt cosquillas a Dios. doesn't do anything
anything to God. En Santiago dijo que el que James pide, que said pida that con the one that asks, fe. to ask with faith. Porque si duda ni Because if crea they que va a doubt, recibir don't algo even del Señor. Think that you're going to receive from the Lord. No debemos acercarnos a Dios not sin Come creerle, to hermano. God Es una without ofensa. believing Him. It's Dudar de offensive. Él To doubt of Him, es una ofensa it's a Dios. offensive to God. ¿Por qué se duda? Siendo doubt perfecto, when hermano, He's siendo todo perfect, por eso, He's all ¿por qué se le powerful? quita el Why crédito? doubt and remove the credit? ¿Cuál es la razón por la What cual le is the está quitando el reason crédito? why they're removing the credit? Por eso Dios no se mueve. This is why God doesn't move. Sin fe es Without faith, imposible it's impossible agradarle, to please Him. pero por la fe But by faith, todo es posible. everything is possible. Por la fe todo es Faith, posible para everything Dios. is possible for God. Pero tenemos que tener But fe. we have to have faith. Y crucemos el mar. Let's Hermanos, cross se the suben sea. a la They barca go into the boat. y Jesús se pone a dormir And porque había Jesus estado sleeps. desvelado trabajando un montón el Señor. He had worked much. Se pone a dormir en He la sleeps. popa. Y las olas empezaron y el viento, hermano, y los discípulos The wind starts, moviendo the waves. ¿cómo se llaman esas cosas, hermano? Los remos para they were cruzar. ¿Por qué no working on tenían that motor, hermano, en because ese they didn't have the tiempo? motor at that time. Era puro brazo. It was just them. ¿Sí? Rowing Y the boat. velas. Y se metía al agua y se water desesperaron would come los in and they got pescadores. desperate. Hermanos, si The vivían en el fishermen, mar, ¿cómo they ellos están lived ahora in the angustiados? sea, Señor, and they Señor. were anguished. They said, Lord, Mira, Lord, no tienes cuidado que are you not perecemos. careful that we Lo perish? despertaron. And they woke him up. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Why was Jesus asleep? Porque Jesús dijo, vamos a Because cruzar. Jesus said we will cross. Era un decreto. It was a decree. Por eso durmió. This is why he went to sleep. Ya estaba hecho. It was done. Y cuando le despiertan, And when they wake him up, el Señor le dijo, ¿por qué the tienen Lord said, tanto miedo? why are you so afraid? Jesús se levanta Jesus gets up y reprende al and viento. rebukes the La wind. naturaleza obedece los nature decretos, Obeys the decrees dichos con la autoridad de set with Dios. the authority of God. No reprendió, al mar le dijo, enmudece. To the Y el sea, mar he se told them, quedó "Stay quiet." calladito. And it Porque stayed la quiet creación because creation responde a los responds decretos. to the decrees. A la creación no le puedes hablar Creation, you como cannot se le estás speak hablando a alguien like you're talking con to duda. someone with doubt. A la creación le tienes que hablar con Creation, you have to decretos, speak with darle decrees, órdenes para que give me it entiendas. orders. Para que seas Señor tienes So que you can ejercer be orden, Lord, you tienes have que to ejercer exercise autoridad. authority. Cuando Jesús le da la orden, When hermano, Jesus gives the order, el mar se calla, the sea stays el viento quiet. se tranquiliza. The wind Y ellos calms dicen, down. ¿quién es And they este? say, who is this? Oiga, ¿cómo dicen? Listen, ¿Quién es who este is this que le da that gives órdenes orders al viento to the wind y al mar? and to the Y le sea obedecen. and obey? ¿Quién es? Who is it? Es el Hijo de Dios It is the que Son vino a of enseñar cómo God se implanta el who came reino. to show us how to implant La the kingdom. creación solo The obedece creation only decretos. obeys decrees. No obedece It nada, doesn't otra cosa. obey anything else. No obedece. It doesn't. Se asustaron, hermano. They ¡Wow! got Dijo. scared. They said, ¿Quién es wow, él? who is he? Y se cayó el viento y se cayó el mar. And the wind and the sea stayed Y era una quiet. bonanza, And una it was maravilla. calm, it was marvelous. Decretar To decree esa autoridad. its authority. Y esa la tiene usted. And you Y la tiene en su boca have it in your y en mouth su lengua. and in your tongue. Está en su boca It is in your mouth y en su lengua. and your tongue. Y todo lo que And dice, everything you say, Dios le responde. God responds. Si habla bien, If you speak well, el cielo le responde heaven con bien. responds well. Pero si habla mal, But if they speak de evil, eso se llena. they will be full of it. Proverbios 18, Proverbs 20. 18:20.
y 21. and 21. La creación nos The creation responde responds a nuestras palabras. to our words. Hermanos míos, Brethren, lo que cada uno de what nosotros each one vive, of us lives, examine si no ha sido su examine boca. if it hasn't been your words. Ha sido su boca y It mi has been your boca mouth, my mouth. lo que nos tiene como What nos has tiene. us the way we are today. Porque hemos Because decretado we have decreed, a veces mal. sometimes wrong. Es que yo no soy nada. I'm ¿Cómo no eres nothing. nada? Eres What el do you mean hijo you're nothing? o la You're hija de Dios. ¿Cómo the no eres child nada? of God. How Tienes can you toda la be nothing? autoridad You de have all Él. the ¿Cómo no authority eres of nada? God. How can you? Más bien no sabes cómo If ejercer anything, la autoridad you don't know que how to eres, exercise que the tienes por ser authority hijo o that hija. you have for being His child. Hermanos, estamos honrados Brethren, por we're Dios. honored by God. Todo lo que ustedes Everything declaren you creyendo, declare, les es hecho. it is done. Todo. Everything. Todo lo que declaren con su Everything boca you declare creyendo with les your es mouth, hecho. believing it is done. Hermano mío, Brethren, please. Pero decrétalo. but decree it. No dudes. Don't doubt. Tienes que hablar con You have to seguridad. speak with security. Y lo que estás hablando, And when you're speaking, quédatelo tú, hermano. keep it Porque tu yourself. fe es tu fe. Because it is ¿Qué tal your si a aquel faith. se lo estás contando because ni what no if you entiende tell este mundo? others and they don't understand No, that hermano, world? no expongas No, tus perlas. Don't expose your pearls. Hay gente que no valora There's eso. people that don't value it. Hay gente que desprecia There's people that despise esta gloria, porque this es una glory gloria, because hermano. it's a glory, brethren. No aprecian esta They don't gloria, appreciate this glory. pero es una gloria But it's maravillosa. such a marvelous glory. Todo lo que digas creyendo. Everything you say, believing. Yo creo eso. I believe Y this. quiero creer más. And I want to believe Quiero creer more. más, quiero creer más. More. Porque eso es lo que el Señor dice. Because this is what the Lord says. Hay otro ejemplo, Another example, está en Marcos Mark 11. No lo voy a leer, pero le voy a 11. narrar. Por ejemplo, en el caso de Marcos, cuando Jesús Mark, iba para Jerusalén, when dice que Jesus una went to mañana y Jerusalem, tuvo hambre. he was Y hungry. vio una higuera a lo lejos, hermano, y estaba saw- ese árbol lleno de hojas. The tree was full of Y leaves. pensó que por tener hojas debería And tal he vez thought tener that higos. because he had Pero the dice leaves, que he no era had to have tiempo the de fruit. higos. It wasn't the time. Pero la higuera no debería tener hojas si no tenía higos. But the fig tree shouldn't have had the leaves. Pero if esta it didn't tenía have hojas, por eso Jesús fue a the ver si figs, había but it had higos. it. This is what Jesus went to see Y it. cuando llegó, And when he arrived, no había higos. there were no figs. Y entonces And then Jesús Jesus decretó, decreed, nunca, Never. oye nada más, listen, nunca never jamás again coma nadie fruto de ti. anyone else will eat fruit from you. ¿Lo dijo? He ¿Lo said it. oyeron los discípulos? The disciples heard it. Al día siguiente por The la next mañana day in pasaban the otra morning, vez they went y through voltea a there. Pedro y dijo, And Señor, Peter dijo, turns and la says, higuera se secó "Lord, hasta las the raíces. fig tree dried up all the way to Y its Jesús roots." dijo, Jesus said, tener fe en have Dios. faith in God. Cuando hables, When you speak, habla de parte de Dios. speak from God. Háblale a la creación de Speak parte to de Dios. creation from God. Y la creación obedece. And creation obeys. Y la higuera se secó. And the fig tree dried up. Y entonces Jesús, And then déjame Jesus, leer lo que dice ahí en Marcos, in Mark Marcos 11, si quiere ir ahí 11. por favor. Voy a leer el verso 20. verse 20, Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. ¿Qué quiere decir Dios? what does it El mean? omnipotente. The Hermano, omnipotent. solo Brethren, quiere decir el todopoderoso. The all powerful. ¿En quién nos apoyamos para Whom do decir we lo que rely decimos? to say what we say? Por eso dice, todo lo This que is hagas de why palabra o de everything hecho, you hacer do lo in que word and deed, do it in
todo en el nombre in the name de of Jesús. Jesus. Todo lo que hagáis de Everything palabra, you de hecho, do, hacerlo word en and el deed, nombre do de it in Jesús. the ¡Pum! name of Jesus. Porque en el nombre de Jesús está Because in todo the el name of poder. Jesus has all the power. Y entonces, hermano, dice And then, brethren, Jesús, les tengan fe. Jesus Porque de said, "Have cierto os faith." digo que cualquiera que dijera a este monte, significa cualquiera de nosotros, Any of us, que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que decreta, lo que dice. Lo que dice con autoridad what he says with de authority parte de Dios from le es God, hecho. it is done. Lo que diga, When you say, creyendo, believing, le es hecho. it is done. La creación responde a los decretos. Creation responds to Dios le decrees. habla a la creación God por speaks decretos, con to decretos. creation with decrees. La estableció con He decretos. established it with decrees. Ese es el lenguaje que habla la This is the creación. language that the creation speaks. Es una maravilla, hermano. It is marvelous, brethren. Mira, sigo leyendo. ¿En cuál me quedé, hermano? En el 23, el 24. Por 23, tanto, 24. os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis Everything you orando. ask, praying. Cuando se lo pides, When you ask, Dios te lo da, porque dice God la gives palabra it que to todo you, el que pide recibe. because every Pero one luego that que ya asks le pedimos, ¿qué receives. tenemos After que we hacer? Decretarle. ask, we need to decree. Decrétale. Decree. Y el Señor lo hace. And the Lord does it. El Señor lo hace. And the Lord does it. Le dijo el Señor, Moisés, ¿por The qué Lord clamas said, a mí? Moses, why do you cry out to me? Extiende tu vara, Extend your staff, tu autoridad, your la que te authority, di. what I gave you, Y abre el mar. and open the sea. Y hace así. And he does it. Y Dios sopla. And God Y divide el blows mar. and divides the sea. Pero no sopló antes But que he did not extendiera blow la vara a él. before Moses extended Porque the Dios staff, respeta la because God autoridad cuando la respects the delega. authority when he delegates it. La He respeta. respects it. Y cuando hizo así, And Dios when he sopló did y dividió el God mar. blowed and divided Hermanos, la the autoridad sea. la tiene usted, The la tengo authority yo. you Y have it, nosotros I have tenemos it. que We ejercerla. have to exercise it. Nuestra vida debe Our superar life has to become por better medio de la fe, through faith elevarnos más to arriba. elevate higher. Hermanos míos, Brethren, debemos elevarnos we need to elevate a una relación to a más relationship cercana con Dios that is closer to en el God nivel de la fe. in the level of faith. Ahí es donde tenemos que habitar, That ahí is es donde where tenemos we que need vivir, to hermano. dwell. Tenemos que subir al We have Espíritu. to go No up podemos there. estar caminando con la We carne, cannot hermano. walk in the flesh. No, tenemos No. que elevarnos. We have to elevate. Y eso es lo que Dios quiere. This is what God wants. Hermanos amados, Brethren, Dios, God, su deseo his desire es implantar el reino is to implant the kingdom en su vida, in your life, pero a través de usted en otros. through you and others. ¿Cómo es que Dios libera How a does otras God personas que deliver están bajo, other people bajo that are under esclavitud del pecado? slavery Por of medio sin de alguien más. through someone else? Si usted empieza a If decretar you begin to decree sobre su vida, sobre su over your familia, life, your y family, a decretar to decree fuerza con autoridad, with strength and authority, sus ojos van a ver your cómo la eyes creación will see responde. how creation responds. Un día Noé Once Noah se emborrachó, usted lo sabe, got drunk, y en esa locura quedó sin ropa. and that craziness he El hijo was left menor le miró y se burló without de él, clothes. y His fue y le dijo a los hermanos younger mayores. son saw Y him los mocked hermanos him, mayores vinieron, told the agarraron las ropas older brothers, del padre y se la pusieron en la espalda y the older caminaron hacia brothers su put padre y se vistió. his parents' clothes, Al día walked siguiente, backward, and his father Los put mayores it le on. dijeron la acción The del menor a older Noé. ones told the action of the Y younger one to the Noé father. abrió And su Noah boca opened his y dijo mouth así: and said, maldito cursed sea Canaán. is Canaan. ¿Quién era Canaán? Who was Canaán he? era el hijo del que lo vio. The son of El the hijo one that directo saw de him. de Noé era Cam.
the son of Noah Canaán was era el Ham. hijo de Canaan Cam. was the son ¿Por qué of no Ham. maldijo a su Why hijo did he si, not curse si the son? el nieto, qué culpa? And Ni estaba ahí, ni lo grandchild había visto. wasn't even there. Y dice Noé, maldito Noah sea says, Canaán, cursed is that one. siervo de siervos será, Servant of servants will he y a be. sus hermanos servirá. And he will Decreto. serve his brothers. Decree. Todavía hoy está vigente. Still to this day, La creación the responde a creation decretos. responds to decrees. Son sellos, hermano. It is zeal, brethren. Son sellos It is terribles. zeal. It's terrible. Por eso yo sé, hermanos, This is why I know que esto es verdad. that this is true. Yo veo y sé que la I creación see responde and a I los know that the decretos. creation responds to decrees. Debemos aprender. We need to Debemos learn. ejercer la We need to autoridad exercise como, the authority como Dios nos enseña, as hermano. God teaches Ya no us. hablemos con Let duda. not speak Es un with doubt. pecado hablar It's a con duda. sin to speak with Eso doubt. no es fe. That's not faith. Eso no es fe. That's not faith. Fe Faith es confiar en It's Dios. to trust in God. Y deberíamos hablar, como dicen en we need to Corintios, speak like segunda it de says in Corintios Corinthians 4:13 dijo, 4:13, por cuanto creí con su because corazón, I por believed, tanto hablé. Asegurémonos I que spoke. creemos para luego hablar. Let's make sure we Pero a believe veces to hablamos speak. porque But sometimes tenemos we duda, speak because hablamos. we have En el doubt, nombre we de Jesús, speak en in el the nombre de name of Jesús, pero Jesus. si ni siquiera cree. But if you don't even believe, Hermano, hay que arreglar esas brethren, we need to cosas. fix this. Primero asegúrese First, que make no sure tiene duda en that su there's no corazón doubt de in lo your que va a heart hablar. of what you're going to speak. Asegúrese que Make su sure corazón in your está heart limpio y que that cree it's lo clean que and va a that it hablar. believes what you're going to speak. Asegúrese antes Make de hablar. sure before speaking. Y cuando esté seguro, And when you're sure, entonces then háblele speak con with autoridad authority a eso que está, to that por lo que usted está peleando. for which you're fighting. Háblele con Speak autoridad with authority de Dios of God, y la creación le and responde. creation will respond. Amén, hermanos míos. Amen. Vamos a orar. Let's pray.